has dado cuenta que tenemos una tendencia inherente a adorar? De hecho, por todos los siglos, el hombre ha adorado algo, desde la antigüedad. Ha adorado la lluvia, ha adorado el sol, ha adorado las estrellas. Hoy en día se adoran imágenes, se adoran esculturas, se adoran bienes materiales o el ser humano se adora a sí mismo. Pero siempre el ser humano tiene la tendencia a adorar. Sabes que al final del tiempo, lo que determinará nuestra llegada al cielo y nuestra eternidad en el cielo será un asunto de adoración. Las fuerzas del mal luchan por ganar nuestra adoración. Pero la Biblia es clara. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa será nuestra única garantía de salvación y asegurará nuestro lugar en la eternidad. Hoy vamos a hablar justamente de este tema, el Evangelio eterno de Dios, con el mensaje de los tres ángeles, nuestra gran misión. Lección número 10, te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Es un gusto el poder darles una cordial bienvenida y también a nuestros colegas que estarán con nosotros compartiendo la lección número 10, el Evangelio eterno de Dios. Pastor Isidro López, gracias por estar una vez más con nosotros. Es muy gratificante para mí estar aquí para repasar esta lección del libro de Apocalipsis que tiene que ver con el mensaje distintivo de la Iglesia Adventista del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles. Así que imagínense cuánta emoción hay en mí, yo creo que también en ustedes por este mensaje que siempre ha sido distintivo de nuestra iglesia. De nuestra iglesia, claro que sí. Pastor Abraham Ramírez, gracias. Sí, pastor, ya en el capítulo 10 vimos cómo Dios proféticamente establece su iglesia adventista y ahora en el capítulo 14 nos visualizamos ahí como estos ángeles que recorren toda la tierra, ¿no? Claro que sí. Que así sea, pastor. El Evangelio y juicio universal será el primer punto, Babilonia desenmascarada el segundo y el tercer punto, el último llamado de misericordia. Vamos a hacer una oración, así como estamos. Cariñoso Dios, te pedimos que nos bendigas en el repaso de esta lección. Queremos recordar cuál es nuestra misión y cuál es la tarea que tú nos dejaste. Con este triple mensaje angélico, Señor, ayúdanos a que podamos apropiarlo, podamos vivirlo y podamos proclamarlo con poder, para que muy pronto el desenlace final de esta historia, Señor, se lleve a cabo y podamos ser parte de tus redimidos, que alabará tu nombre por la eternidad. Que este repaso contribuya a ese propósito en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entremos de lleno a nuestro repaso. Primer punto, Evangelio y juicio universal. Pastor Abraham, Pastor Isidro, viene ahora un mensaje, más bien tres mensajes que el Señor manda y que representan justamente el pueblo de Dios y su gran tarea. Sí, recordemos que en la lección anterior estudiamos nosotros cómo esa triada trata de imponer la adoración de la bestia, ¿no? Y entonces, ¿cómo dice? ¿Sabe qué? Todos los seguidores van a tener su marca en su frente o en su mano. El capítulo 14 es interesante recordarlo porque el capítulo 14 en los primeros versículos menciona que después de todo, no todos siguieron adorando a la bestia de su imagen. Hay un grupo que permanece fiel y que le llamamos los 144,000. Pero lo grandioso de esto es que cuando uno empieza a ver, dice que están ahí los 144,000, da sus características, pero entonces mientras está esta escena, dice el capítulo 14 y el versículo 6, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿No les parece a ustedes interesante que presentan a los 144,000 y después viene el mensaje como diciendo, estos que deben de predicar el mensaje son estos que van a estar aquí de pie? Sí, digo, a mí me parece que es así, pues, como está. Porque estos, si no vas a recibir la marca, porque dice que ellos no reciben la marca ni en su frente ni en su mano de parte de la bestia, pero sí reciben el nombre del Dios vivo en sus frentes, es decir, están totalmente convencidos de que deben llevar adelante la obediencia a Dios irrestricta, de que van a estar haciendo su voluntad. Y entonces ahora Dios lo presenta como esos que van a estar allí, pero que antes de llegar tienen una misión extraordinaria. Exactamente. Y la gran misión extraordinaria es decirle al mundo,
¿saben? Hay esperanza, porque el Evangelio es esperanza, y también decirle, miren, pero también hay juicio. Y la esperanza y el juicio son para todas las personas. Por eso es que él dice, hay que llevar ese Evangelio ¿a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, es un Evangelio universal, pero también un juicio universal, ¿no? Sí, entonces, de alguna manera, lo que usted nos está diciendo, Pastor Isidro, es, no se da primero los 3 mensajes, o el mensaje de los 3 ángeles, y después los 144,000. No. Se coloca, tú vas a ser fiel, vas a ser parte de los 144,000. Pero ahora viene la misión. Una tarea, una misión que no Sí. debemos olvidar. Así, pastor, sí, y la tarea es difundir un mensaje. Y esa difusión es urgente y es importante, por eso se ve a través de un ángel, la rapidez de un ángel para proclamar ese mensaje, porque es urgente y es importante. Porque si tú le haces caso a este mensaje, entonces no recibirás la señal de la marca de la bestia, ni en tu mano ni en tu frente. Correcto. Y será sellado también. ¿Sí? Así que entonces es importante que todos lo escuchen. Y además, pues la lección dice que, pues ángel viene, ¿sí? Y significa mensajeros. Dios necesita mensajeros. Y los mensajeros, pues es el pueblo de Dios que le toca proclamar este urgente e importante mensaje, ¿no? Mientras que la tríada maligna engaña, Dios manda un mensaje importante para todo el mundo, para que lo escuche todo el mundo, porque es a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ambos tienen un mensaje. La tríada maligna tiene su mensaje. Recordemos que su mensaje es que se les ordenó a los pobres libres, se les ponga la marca, que nadie puede comprar ni vender. Es un mensaje de temor, pero hay un mensaje. Y ahora se dice, ¿saben qué? Pero hay otro mensaje diferente. Este otro mensaje diferente se debe difundir, por el pueblo de Dios. Todo el mundo conozca que hay salvación en Cristo Jesús, que no tiene por qué perderse ninguno. Hay salvación. Este mensaje es urgente y todo el mundo debe escucharlo, o sea, porque no es cualquier mensaje. Hay una urgencia. Sí, y hay gracia y hay oportunidad de salvación. Así es. Por eso se predica. Eso es lo importante que justamente presenta aquí. Por eso es que el llamado de este primer ángel dice, ¿sabes qué? Lleva ese mensaje a toda nación, diciéndoles que todavía la puerta de la misericordia está abierta. Correcto, pastor. Y me llama la atención esa palabra que utiliza, temed a Dios y dadle gloria. También la lección lo menciona, que temed a Dios no es un asunto de temor, ¿verdad? De miedo. No. Es un asunto de tomar las cosas con seriedad, pastor, darle gloria y saber a quién estamos adorando. Porque dice, adora al que hizo, ¿verdad? Al que realizó los mares, los cielos. Adora al Dios creador, al Dios correcto. Sí, lo que está diciendo no es tenle miedo. Nosotros la palabra temor nos da la idea de que tengo que tener miedo hacia alguien. O tengo temor de que me descubran en esto. Tengo temor. No. Dios dice, ten respeto por Dios, pero más que eso hay un mensaje y toma a Dios en serio. Toma a Dios en serio. Lo que Dios dice es así. O sea, ya te dijo que puede ser sellado por la bestia. Sí. Pero ahora te está diciendo que puede ser sellado por Él. Tómalo en serio. Porque ¿cuántas personas en nuestros días toman a Dios en serio? Esa sería la pregunta. Porque el temer habla de eso. Toma a Dios. El mensaje de Dios, tómalo en serio. ¿Cuántas personas lo toman en serio? Hay mucha gente que no toma a Dios en serio. Que se burlan de Dios, hacen chistes de Dios, hacen muchas cosas de Dios. Pero Dios debe ser tomado en serio, porque el mensaje final de misericordia tiene que ver con dónde pasaremos la eternidad. Ese es el mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo fue bien claro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el mensaje del Evangelio es, no quiero que se pierda nadie, que todo el mundo tenga vida eterna. Pero ¿qué con aquel que rechaza el mensaje? Hay que tomar en serio que hay una consecuencia también de eso.
Por eso es que no está diciéndole, mira, teme a Dios como un ser que está ahí con el látigo en la mano viéndote si haces algo incorrecto o no incorrecto. No, no, no es eso. Cree lo que Dios dice y toma con seriedad su invitación para que te puedas escapar de lo que viene. Sí, el mensaje de Dios es claro, ¿no? Es una invitación, es un llamado y te dice lo que va a suceder si es que no aceptas ese llamado. Así es. Creo que el mensaje es claro, como hemos dicho, ¿sí? Y además habla acerca de temer a Dios, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Temer a Dios, pastor, es tener conciencia de que Dios existe. Así es. ¿Sí? Dios existe. Entonces, si Dios existe, yo tengo que dar cuenta de Él. Porque es tu creador. Exacto. Y porque Dios rige mi vida y establece cómo he de vivir. Y entonces yo le tengo que dar cuentas a Él, ¿no? Temer a Dios es tomar conciencia también de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Si yo no lo acepto, si yo rechazo este llamado, estoy rechazando, ¿sí?, el sacrificio del Señor Jesús. Así que entonces debemos tener conciencia de eso, ¿sí? Temer a Dios es, Dios existe, vives delante de Él, vive obedeciéndole y darle gloria a Él. No rechaces lo que el Señor Jesús hizo por ti. Sí, y aquí hay otro elemento involucrado que tiene que ver con la palabra que también a muchos no nos gusta. Por una parte nos gusta la palabra temer, por otra el juicio no nos gusta. Pero recordemos que el juicio no es para que tengamos miedo. El Señor Jesucristo ya ha hecho todo para salvarnos. Él ha producido en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Él ya nos trajo al conocimiento de la verdad. Ya lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal. ¿Qué miedo podemos tener? O sea, ¿qué miedo podemos tener? Por el contrario, tenemos esa confianza. Yo estoy escondido en el Señor Jesucristo. Él es mi abogado. Y como mi abogado, Él no ha perdido en ningún caso. ¿Sabes qué? Mi nombre estará limpio, sin ningún problema. Lo único que va a hacer Dios es decirle al universo entero, Isidro aceptó el mensaje de salvación, aceptó que Jesús fuera su Salvador personal, por lo tanto, merece estar en el lado de los salvos. Eso es todo el juicio. Entonces, por el contrario, yo debiese decir, como decía David, que venga tu juicio. O sea, ojalá llegue tu juicio. Y no tener un miedo de que algo llegue. Ahora, este juicio también se refiere a lo que nosotros conocemos como el juicio investigador, que surge en este tiempo cuando viene la predicación de los mensajes angélicos. Es decir, hay un juicio previo al advenimiento del Señor Jesucristo. Claro que hay un juicio previo, porque cuando ya viene el Señor Jesucristo, dice que a unos los resucita y otros no resucitan. Entonces la pregunta es, ¿cuándo los juzgó? Otros son destruidos con el resplandor de su venida, y otros, por el contrario, permanecen de pie. La pregunta sería, ¿cómo puedes dar una sentencia si no juzgaste antes? Así que hay un juicio previo que se está realizando, pero en el cual dice el Señor Jesucristo, no temas, yo estoy a tu lado. Claro, el juicio es de ratificación. Así es. El juicio es de confirmación. Estos que están aquí de pie han sido sellados porque aceptaron el mensaje, ¿no? Así que entonces el juicio preadvenimiento, antes de que el Señor Jesús venga, son para ratificar, para confirmar, para vindicar al pueblo de Dios. Y entonces, si es de esa manera, pues que venga el juicio. Claro. No confiados en lo que nosotros hemos hecho, sino confiados en lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Correcto, ¿no? Porque al final de cuentas los méritos de Cristo son los que te van a dar la garantía de atravesar el juicio sin ningún problema. Por eso, si viene, qué bueno, bienvenido. Y nada más el último elemento que tiene que ver con la adoración es esa última parte, adorada que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto parece, ¿verdad? Como el libro de Apocalipsis no cita muchas veces versículos así directos, pero esta parece una cita de Éxodo 20:11, donde se habla también de que hay que adorar a Dios, hay que dejar de tener actividad y que llegue el sábado para tener un encuentro con Él. Así que parece que aquí está el asunto. Cesamos de trabajar porque nos reunimos para adorar al Creador. Y parece que el mensaje debe ser ese. El Evangelio es el Señor Jesucristo ha hecho todo para que seas salvo. Hay un juicio, pero tú tienes que tener la confianza
Y mientras tanto, ¿qué tienes que hacer? Adora a Dios, observando el día de reposo para decirle a toda la humanidad que lo has aceptado como tu creador también. Correcto. Resumiendo este punto, creo que hay una tarea clara para los sellados y salvados. Proclamar el Evangelio. Así es. Respetarlo, amarlo, compartirlo. Rendirle la verdadera adoración a un Dios que te ha dado la seguridad de atravesar el juicio en victoria. Y por eso tenemos que adorarlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos a esta lección 10, el Evangelio eterno de Dios. Volvemos. Bien, estamos analizando la lección 10, el Evangelio eterno de Dios. Ya analizamos el primer punto que tuvo que ver justamente con el Evangelio y juicio universal. Vamos con el segundo punto, que es Babilonia desenmascarada. Pastor Isidro, Pastor Abraham, se habla justamente de la gran ramera Babilonia y llama la atención lo que dice este versículo. Ha caído, pero dice que ha dado de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Un punto muy importante. Sí, por eso que estamos titulándole esta parte Babilonia desenmascarada. Pero desenmascarada ¿por quién? En primer lugar, aquí cuando habla de beber del vino, tenemos que aceptar que este vino, en primer lugar, seduce y emborracha. Y una persona ebria, y la lección lo tiene ahí, dice que una persona borracha no puede pensar con claridad. Así que aquí estamos hablando de que este poder, como dice el 17.5, por ejemplo, para darnos una idea, dice 5 y 6, dice, y en su frente tenía escrito un nombre, la gran Babilonia, madre de las rameras y abominación de la tierra, y vi la mujer ebria de los santos. Es decir, en el versículo 4 dice, mi mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Es decir, hay una copa que tiene y que comparte. Y a la hora de compartirla, las personas la toman. Ahora, ¿qué es lo que comparte? Porque esa sería o sea, ¿cómo es que puedo beber del vino? ¿Qué es lo que comparte? Comparte sus enseñanzas. Y al compartir sus enseñanzas, puedo razonarlas, ¿verdad? Yo puedo razonarlas de tal manera que racionalmente me parecen correctas y que al final, pues esto no está tan malo, esto está bien. Y entonces, ¿qué es lo que hago cuando acepto eso que ella me compartió? Al hacerlo, yo participo de ese vino y puedo tomármelo de tal manera que me embriago espiritualmente, y entonces puede ser que esté creyendo algo que es totalmente ajeno y equivocado a las Sagradas Escrituras, y ahora voy a buscar justificativos en la misma Biblia para aceptar esa enseñanza de la cual me emborraché. Y entonces ahora estoy participando de ese vino. Por eso es que, ¿por qué decimos que es Babilonia desenmascarada? Porque está dando de beber doctrinas falsas a una gran cantidad de personas. Y se deben desenmascarar con esas doctrinas que la gente acepta a veces sin siquiera replicar, sin decir nada en contra. Ah, sí, es que así es. Así lo recibí de enseñanza, así me lo enseñaron, por lo tanto está correcto. Decíamos detrás de cámaras, pastor, que puede una persona estar mirando en la Biblia el mensaje y las enseñanzas claras que el Señor nos dejó, pero tiene tradiciones tan arraigadas, pastor, embriagados de un vino falso, que no te permiten tomar decisiones con claridad. Sí, pastor. Hemos de identificar el tiempo de estos mensajes y lo hemos puesto en contraste con lo que hace la tríada diabólica, ¿no? Esta tríada ordena y manda que se adore a la bestia y que se ponga una marca. En ese mismo momento, cuando esa tríada está actuando, ¿sí?, el mensaje triple angélico se está predicando. Entonces, ¿qué está haciendo en ese momento la tríada? Dice que le has dado a beber del vino del furor de su fornicación. Es decir, la tríada está en adulterio espiritual, fornicación, un vino de fornicación. ¿Qué es eso? Doctrinas falsas, enseñanzas falsas.
y hemos mencionado algunas en los periodos anteriores, ¿verdad? En las semanas anteriores. Un falso día de reposo, cuando aquí dice el primer mensaje que debemos adorar al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Eso nos remite al cuarto mandamiento. Entonces, si el cuarto mandamiento nos dice, igual que aquí, que hay que adorar al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas, ¿sí? Una doctrina falsificada que compone la fornicación de Babilonia es un falso día de reposo, por ejemplo, ¿no? La inmortalidad del alma, decíamos, ¿no? Porque con la inmortalidad del alma se pone la base del espiritismo, ¿sí? La comunión con los muertos y otras cosas. Entonces, ese vino de fornicación son todas estas doctrinas. Entonces nos hace la invitación, por un lado, aceptar el mensaje de los ángeles o caer y obedecer lo que está diciendo la tríada satánica. Sí, y esto justamente tiene mucha importancia porque cuando uno va que este mensaje, la gente está ebria. Pero ¿por cómo se puede desenmascarar? Pues entendiendo que hay una doctrina falsa que está llegando. Ahora, fíjense, aquí viene algo muy interesante, que el libro de Apocalipsis lo leímos hace un instante en 17:5, que es interesante. Veamos el 4 que dice que en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones, de impurezas de su fornicación, que el pastor Abraham lo leyó en el capítulo 14, verso 8, que dio a todas las naciones de vino de furor. Así que tiene una copa llena de enseñanzas falsas, la gente la toma. Pero, si hay un pero muy importante aquí, porque dice el capítulo 17 y el versículo 5, tenía en su frente escrito un nombre, la Gran Babilonia. Así que Juan en el capítulo 14 está hablando de la caída de Babilonia. Aquí estamos con Babilonia y nos está describiendo cómo es. Dice que es madre de las rameras. ¿Qué significa esto? Aquí es donde viene lo interesante. Una persona puede decir, es que yo no soy parte de Babilonia, porque yo no sigo al dirigente del catolicismo romano. Yo no sigo nada de eso. Es más, yo le tengo aversión a ese líder. ¿Ok? Pero ¿qué si bebiste de la enseñanza que él sostiene? Entonces se convirtió no en la Babilonia, pero sí es una hijita, porque practica lo mismo que practica la madre. Tomó de ese vino. Tomó de ese vino y no se da cuenta. Y ahora, ¿por qué no se da cuenta? Porque dice, yo no soy Babilonia. Bueno, no eres la Babilonia que tú crees, pero eres una hijita, y las hijitas tienen la misma consecuencia que la madre. Por eso es que dice las Sagradas Escrituras, ha caído Babilonia, es decir, por fin se ha desenmascarado que está enseñando una doctrina falsa. Y la doctrina falsa la puede estar enseñando, ya vimos nosotros en unas lecciones anteriores, el catolicismo romano, el protestantismo apóstata o muchas otras de las religiones mundiales que, por ejemplo, aceptan el estado de los muertos o aceptan la vida después de la muerte. Ahí puede estar, por ejemplo, dentro de las citas voy a mencionar, pueden estar todos los de la nueva era. Y ellos pueden decir, oye, pero yo ni siquiera soy cristiano. Pero tienen una enseñanza en común. La enseñanza falsa en común, pastor, te liga. Así es, y entonces no eres pero eres una de las hijitas. Y por ser una de las hijitas estás perdido. Por eso es que el desenmascarar que estamos diciendo es, todos tenemos que entender que hay unas enseñanzas falsas que han circulado y circulan, y entonces tenemos que mantenernos con así dice el Señor. Así dice el Señor. Sí, entonces esta Babilonia que cae representa a un poder apóstata, ¿no? En contra de Dios. Y se nos dice, por lo que hemos estado leyendo, que esto incluye al catolicismo romano y al falso protestantismo. Es decir, las iglesias protestantes tenían como enemigo, por así decirlo, al catolicismo. Pero poco a poco esas diferencias se han ido borrando. Y ahora tienen doctrinas en común. Y la más así obvia,
pues es el día de guardar, el día de alabar a Dios, que es el domingo, ¿sí? Entonces, la iglesia romana, ¿verdad?, le ve como a sus hijas a las que hacen lo mismo que ellas, guardan un falso día de reposo. Y otras doctrinas, como las que mencionan aquí, la evolución teísta, ¿no? Que antes no, es un creador o la evolución. Bueno, ¿por qué no la combinamos? Hay una evolución teísta, cuando la Biblia dice que Dios hizo a este mundo en 6 días literales, ¿no?, y no en largos periodos de tiempo, como se menciona ahora, ¿no? Las tradiciones de la iglesia romana en cuanto a solo escritura. Bueno, tenemos la escritura y tenemos otras cosas, otras autoridades que rigen la vida. Y se acepta. Entonces se han ido mezclando poco a poco todo eso y conforman el vino de la fornicación, ¿no? Sí, donde se usa el raciocinio para justificar acciones, y hay muchas iglesias protestantes que han aceptado algo diferente a la enseñanza bíblica. Por ejemplo, la Biblia es clara, hay hombres y mujeres. Hay una gran cantidad de iglesias protestantes que dicen, bueno, si hay hombres y hay mujeres y hay homosexuales, que debemos aceptarlos porque Dios los hizo así, cuando no es lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, todo ese poder que ha permeado engaña a la gente, porque tanto lo ha bebido que no se da cuenta que está equivocado. Ahora, tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque a veces como adventistas decimos, es que a mí eso no me puede engañar. Pero ya hablamos en una lección anterior también que se levantarán falsos corderos vestidos con piel de oveja, pero que son lobos rapaces y que están ahí. ¿Y qué enseñan esos lobos rapaces? Exactamente algunas creencias que no están fundamentadas en las Sagradas Escrituras, que las personas llegan a aceptarlas y se emborrachan tanto que después, cuando platicamos con ellas, no razonan nada. A mí me tocó, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás platicar con una persona y yo le decía, oye, mira, tú me dices que esto es correcto, te voy a decir, explícame esto. Ya le dije las cosas, explícame esto porque es así, así, así y así. Y me dijo en un momento, mire, lo que usted dice es correcto. Yo dije, bueno, pues ya entendió. Dice, lo que usted dice es correcto. Yo no lo entiendo ahorita. Bueno, sí lo entiendo, pero déjeme preguntarle a la persona con la cual estoy estudiando para saber cuál es su respuesta. Dice, porque aunque yo entiendo lo que usted dice, me parece que a lo mejor está equivocado. A ver, pues ¿lo entendiste o no lo entendiste? Es decir, estaba ya tan ebrio de una doctrina falsa que yo estoy diciendo aquí, esos también pueden ser hijitos ¿de quién? De la misma Babilonia. Así que hay alguien que puede estar tomando del vino y ni siquiera se puede estar dando cuenta. Entonces, yo creo que tenemos que ser bien cuidadosos al estudiar las Sagradas Escrituras para saber que esas falsas enseñanzas y ese falso evangelio de esa religión apóstata debiésemos evaluarlo con las Sagradas Escrituras de manera completa, ¿verdad? Todo lo que escrito está, para poderlo evaluar, ¿no? Hay un sistema representado por Babilonia que dio a beber de su vino, y ese vino son enseñanzas falsas a reyes de la tierra, a otras iglesias que son sus hijas, que los embriagan, no los dejan pensar bien, pastor, y esa Babilonia ha sido desenmascarada. Y por eso dice aquí el segundo ángel, vayan y prediquen. Vayan y prediquen con la verdad del evangelio. Y debemos cuidar que en nuestra misma iglesia se mantenga la pureza del evangelio. Así es. Vamos a hacer una pausa, regresamos a esta lección número 10, el evangelio eterno de Dios. Volvemos. Renueva
Llegamos a la tercera y última parte de esta lección 10, el Evangelio Eterno de Dios. Ya analizamos el Evangelio y el juicio universal, analizamos la Babilonia desenmascarada, esta Babilonia que ha dado a beber del vino de la fornicación, sus falsas enseñanzas, pero vemos el mensaje del tercer ángel ahora, que es la destrucción de la bestia, y justamente se determina a través de esta marca el futuro eterno, sea fuego eterno para los que tienen la marca de la bestia, o se promete también una vida eterna para los que tienen el sello de Dios. Pastor Isidro. Sí, el mensaje del tercer ángel es un mensaje final para todas las personas antes de que venga el Señor Jesucristo y realice la cosecha final, que también habla el capítulo 14, versículo 14 en adelante. Pero antes de que eso acontezca, todas las personas tendrán la oportunidad de conocer el mensaje del Evangelio, pero también las consecuencias de no aceptar el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros leemos aquí el pasaje de Apocalipsis 14, desde el versículo 9, dice: un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Bueno, en las Sagradas Escrituras era común. Por ejemplo, Jeremías 25:15 dice: así me dijo el Señor Dios de Israel, toma de mi mano el vaso del vino de la ira y da de beber a él a todas las naciones a las cuales te envío. Beberán, tambalearán y se enloquecerán ante la espada que envío entre ellos. Es decir, el que bebe del vino de Babilonia, del vino del furor de la fornicación, de esas enseñanzas falsas, dice las Sagradas Escrituras que también beberán del vino de la ira de Dios, porque las consecuencias serán unas consecuencias terribles, no porque Dios quiera, sino porque rechazaron el aceptar el mensaje al cual tuvieron acceso. Fíjense bien, para que quizá entendamos esto, que no es tan simple a veces, y la gente lo da por sentado. Yo estaba hace unos días atrás leyendo un artículo que se llamaba La Ley Moral, escrito por un protestante, y me llamó mucho la atención porque el título decía: ¿todavía está en vigencia la ley moral? Y dije, pues, parece que está atractivo, ¿no? Y empecé a leer el artículo, y el artículo decía: sí, la ley moral de Dios todavía está vigente. Y entonces habló de las leyes ceremoniales, que nosotros como adventistas también hablamos. Estas leyes están fuera. La ley moral de Dios todavía tiene vigencia, y miren, todavía esto y lo otro. Y ensalzó de tal manera la ley que yo dije, no, hombre, parece como un seguidor, parece un adventista del séptimo día. Suena bonito. Suena bien. Aquí en el papel está bien escrito. Y entonces me fui y empezó a hablar casi cada mandamiento por mandamiento de la segunda parte de la ley. El honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Y todos los desglosaba bien. Y después fue a los primeros mandamientos, donde habla de Dios y su relación con el ser humano. Y entonces, lo interesante es que cuando llega al cuarto mandamiento, él dice, y como el cuarto mandamiento lo dice, tenemos que tener un día de adoración, y por eso es que nosotros tenemos el domingo como día de adoración a Dios. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, pues? Bueno, es una persona que está tan embriagada que puede ver una parte y la parte la ve correcta, y otra parte no la ve correcta, pero el último llamado de misericordia de Dios dice: todavía tienes que examinar si lo que crees es correcto o no, porque es la última oportunidad que te estoy dando. Porque fíjate bien, si quieres entender si lo que estás leyendo es correcto o no, mira, yo tengo un grupo, y por eso es que ahí lo introduce el 14:12. Yo tengo un grupo que tiene una característica: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¡Wow! En otras palabras, hay un último mensaje para todo el mundo, para que todo el mundo pueda hacer su decisión, pero Dios está diciendo qué es lo que debe hacer. Hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Este no ha bebido, por lo tanto, tú no bebas, para que tampoco bebas. O sea, no bebas
enseñanza adulterada para que no bebas el vino de la ira del Señor. Correcto. Y, Pastor. Pastor, el versículo 8 y el versículo 9 mencionan algo similar o que es igual. En el versículo 8 se presenta a personas que están bebiendo del vino del furor de la fornicación. Y en el versículo 9 se presenta a personas que reciben la marca de la bestia y su imagen en la frente o en la mano. Nos podemos entonces preguntar, ¿qué es la marca de la bestia en la frente o en la mano? Es beber el vino del furor de la fornicación. ¿Cómo se recibe la marca de la bestia? Aceptando doctrinas falsas, haciendo adulterio espiritual, es decir, aceptando doctrinas erróneas que no están en la santa palabra de Dios. ¿Sí? Porque algunos dirán, bueno, estaré con la marca de la bestia o no. Bueno, es aceptar doctrinas falsas. ¿Sí? ¿Ya está alguien con la marca de la bestia? Todavía no. Va a llegar un momento en que cuando se presente la verdad ante ti y tú tengas que hacer una decisión de o seguir con los mandamientos de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, adorar al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas, o aceptar otras doctrinas, entonces, si tú vas en contra del llamado de Dios, del mensaje de Dios, A sabiendas. haciendo una decisión consciente o forzado, pero haces esa decisión, entonces recibe la marca de la bestia. Es decir, hay tiempo, hay gracia, hay oportunidad de salvación. Es tiempo de oír estos mensajes y estar con los santos. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos no van a sufrir el castigo que se describe en el mensaje del tercer ángel. Ellos están de pie ante Dios, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y a pesar de atravesar por la muerte, porque decíamos también que no se promete que no van a morir. Ahí dice que bienaventurado los que de aquí en adelante mueren en el Señor, ¿verdad? Sus obras continúan. De alguna manera algunos bajaremos al descanso, pero será por la misericordia de Dios, pero con la seguridad de que seremos levantados nuevamente. Claro. Ahora, aquí hay, la lección introduce un elemento aquí que tiene que ver con el versículo 11. El versículo 10 nos dice, serán atormentados con fuego y azufre ante los ángeles y ante el Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen, los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo día ni noche. Entonces la lección justamente introduce este asunto porque a veces algunas personas podrían pensar que, oye, van a seguir viviendo. No, no se refiere a eso. Realmente lo que se refiere las Sagradas Escrituras, por ejemplo, Génesis 19, nos dice que era una de las maneras en que Dios a veces ejecutaba su juicio, era usando estos elementos. Capítulo 19, versículo 24. Dice, entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Dos elementos combustibles, bueno, el fuego de por sí, pero el azufre es muy combustible. Entonces, es para que nosotros entendamos que Dios va a acabar el mal de manera total. No habla Dios de un tormento, habla Dios más bien de un exterminio, o lo que algunos llamamos aniquilación, la aniquilación de los malvados, porque aquí dicen, bueno, es la manera en que ejerzo el juicio. Y después cuando nosotros vamos a Isaías, en el capítulo 34, del versículo 8 en adelante, está hablando contra el juicio de Edom. Dice, porque es día de venganza del Señor, año de retribución en el pleito de Sión. Y ahora, fíjense lo que dicen los siguientes pasajes. Sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en ardiente brea. No será pagada de noche ni de día, su humo subirá para siempre. Y luego todavía agrega, de generación en generación quedará asolada, nadie más pasará por ella. Ahora sí, la primera parte parece que da a entender que habrá un fuego que es eterno sobre Edom. Bueno, nosotros ya sabemos que Edom desapareció, ¿verdad? Un lugar que queda más o menos a 80 kilómetros de Belén y un poquito más de Jerusalén.
pero desapareció. La pregunta que nos debiésemos hacer es, ¿no ha sido apagado el fuego con el cual Dios dice que lo iba a destruir? Porque aquí dice, sigue el fuego consumiendo. no será apagado de noche ni de día, pero ninguno de nosotros puede ir a esa zona y ver un fuego que sigue. Pero la parte final nos dice qué tenía que ver ese fuego, de donde se habla, no será apagada ni de noche ni de día, su humo subirá para siempre. Dice, de generación en generación quedará asolada. Ahora sí ya nos está hablando. Hay consecuencias de soledad. Y es justamente lo que ha pasado en nuestra historia. La zona de Edom está totalmente sola. No hay nadie que llegue por ahí, nadie pasa por ella, con excepción del turismo, pues no es un lugar como para que uno pueda llegar y vivir. Así que las consecuencias fueron eternas. Habla de una consecuencia eterna donde todo queda asolado, porque para Dios no hay una consecuencia de tormento eterno por una vida temporal que tuviste. Eso no existe para Dios. Correcto, las consecuencias son eternas. Así es. No la combustión. No la combustión, sí. ¿Verdad? Así que bueno, vamos a dejar allí nuestro repaso de esta lección 10. Hemos llegado al final y vamos a despedirnos, como acostumbramos, con unas palabras de cada uno de los que componemos esta mesa, agradeciendo la presencia de todos ustedes y de nuestros moderadores aquí y nuestros participantes. Pastor Isidro. Hermanos, tengamos confianza. Somos un pueblo extraordinario que en las Sagradas Escrituras nos presenta como esos 144,000 ya redimidos. Pero para llegar allá, hermanos, antes tenemos una misión. Hay que amonestar a este mundo diciéndole, hay esperanza, hay misericordia. Acepta el Evangelio de Salvación para que un día pueda estar junto con todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muchas gracias, Pastor Abraham. Sí, pastor, es tiempo de predicar el Evangelio. Sí, la iglesia adventista siempre se ha visualizado a través de estos 3 ángeles que vuelan sobre la tierra. Cumplamos la misión, prediquemos. Si nosotros ya hemos echado nuestra suerte con nuestro Dios, pues prediquemos para que otros muchos también puedan saber de esto y hacer su decisión, ¿verdad? Porque es tiempo de gracia, todavía hay oportunidad de salvación. Así sea, pastor. Dice una cita, la obra que tenemos por delante parece abrumadora, casi imposible, sin embargo tenemos la promesa del poder de Dios. La gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló su comienzo. Tenemos un Evangelio que hay que predicar con poder, hermanos, no tengamos miedo, parece imposible la obra, no te preocupes, el poder de Dios está con nosotros y esta obra se realizará. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hace unos 10 años, poco más, yo empecé a predicar un sermón sobre Sansón y lo elaboré, lo prediqué en varios lugares de México, incluyendo los Estados Unidos. Recuerdo mucho Nueva York, haber estado en una iglesia en Nueva York y predicar este sermón y causar un gran impacto, sobre todo entre los jóvenes. Aquí en México recuerdo las iglesias de Narvarte, Portales, Tacubaya, donde el impacto del sermón me llamaba mucho la atención por el hecho de que yo trataba de traer a Sansón a la época contemporánea y mostrar que en realidad su historia es una historia muy contemporánea, porque es un muchacho que se equivoca cuando ya sabe lo que va a pasar.
Es decir, es una crónica de una muerte anunciada. Pero a pesar de eso, él decide echar a perder su vida cuando es un chico con grandes posibilidades. Yo escribí este libro, El chico de las fiestas, porque la lectura es una forma de llegar a más gente. La lectura sigue siendo una forma de reflexionar a niveles más profundos de la mente humana y por supuesto llegas a mucho más gente, te acercas, piensas, te preguntas y te cuestionas. En el sermón yo podía llegar a un grupo muy reducido de personas a pesar de grabarlo con video. Sí se puede llegar, pero el libro te hace pensar. Es evidente que cuando uno hace una investigación de esta naturaleza o de tal vez cualquier otra, siempre el investigador, el escritor aprende mucho más. Evidentemente que yo me encontré con cosas que no me esperaba, como el caso de Dalila, por ejemplo, ¿no? Investigando, uno piensa que Dalila es filistea y siempre las historias, la tradición te dicen que Dalila pues es una chica filistea, pero en la Biblia nunca dice que sea filistea. Y cuando uno hace la investigación y vas viendo, vas mirando, vas comparando las escenas, las actitudes, el dinero que le pagan por entregar a Sansón, hay una hipótesis muy interesante que desde mi punto de vista es muy apegada a la realidad. Es muy probable que Dalila sea una hebrea, es decir, una israelita, y no tanto una filistea por la forma que tiene de comportarse. Además, tampoco se dice que Dalila muere. En la historia nunca se dice que muere, y sí probablemente aparece como una mujer muy rica después del capítulo 16 de Jueces, lo que nos lleva a pensar que se trata de una chica hebrea. Pues en la tradición bíblica siempre hay cuestiones que uno tiene que desafiarse. Eso cambia toda la historia, porque Sansón se acerca a una persona de su propio pueblo. Es decir, la actitud, la confianza que tiene es muy diferente a acercarse a una filistea que sería de sus enemigos. Y por lo tanto el engaño de Dalila es mucho más cruel. Si tú lees este libro, te aseguro que si tomas los 2 primeros capítulos ya no lo vas a soltar. Porque es una lectura muy sencilla, es una lectura amena, el tamaño de la letra, el tipo de papel. Nos hemos preocupado para que disfrutes de una buena lectura y que aprendas mucho a cualquier edad. Si tú eres un chico, un joven, una señorita, una persona mayor, disfrutarás mucho y aprenderás mucho leyendo este libro.